السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. La traducción de este versículo es la siguiente: llama al camino de tu Señor con sabiduría y una bella exhortación, y discute con ellos de la mejor manera posible. En verdad, tu Señor sabe mejor quién se ha extraviado de su camino, y Él conoce a los que están rectamente guiados. Se incluyó una sugerencia en los Majalis Shura de varias Jamaats alrededor del mundo. Se llevaron a cabo excelentes debates sobre esto y los Majalis Shuras de diferentes Jamaats propusieron planes de acción para su implementación. La sugerencia era la de cómo expandir y mejorar el alcance de Tabligh para difundir el verdadero mensaje del Islam al mayor número de personas posible en cada país. La comunidad musulmana Ahmadía de Reino Unido incluyó esta sugerencia en su agenda para el Shura de este año. Se llevaron a cabo debates productivos y elaboraron un programa de implementación que me fue enviado para aprobar. Sin embargo, debemos recordar siempre que, ya sea algo relacionado con el Tabligh o con cualquier otra tarea, cuando el Majlis Shura elabora un plan, se presentan diferentes opiniones a los miembros del Shura y al final se establece una decisión mayoritaria. Luego se propone un plan de acción para su implementación, el cual se envía al Jalifa para su aprobación. Una vez aprobado, la responsabilidad también recae en los miembros del Shura
de utilizar todas sus capacidades y fuerza para poner en acción el plan y para implementarlo ellos mismos. De igual manera, también es obligación de personas con cargos en cualquier nivel de la Jamaat actuar bajo la sugerencia aprobada. Por lo tanto, ahora se ha tratado la propuesta de cómo expandir y mejorar el alcance del Tabligh en el Majlis Shura del Reino Unido o en otros países donde se han tratado estas propuestas y estas propuestas se han enviado al Jalifa de la época para su aprobación. Y tras la aprobación, dichas sugerencias se han enviado a las Jamaats para su implementación. Es la obligación de los miembros del Shura y personas con cargos en cualquier nivel de la Jamaat el intentar actuar de la mejor manera siguiendo estas propuestas e implementarlas en ellos mismos al mismo tiempo. No hay que pensar que si una propuesta está relacionada con Tabligh, el único responsable para su implementación es solo el secretario de Tabligh. Y de manera similar, con propuestas relacionadas con otros departamentos, no es solo responsabilidad del secretario de dicho departamento únicamente su implementación. No hay duda de que los secretarios son responsables para su implementación. Sin embargo, en relación con los departamentos de Tabligh y Tarbiyat, en especial, es necesario para las personas con cargos de cualquier nivel de la Jamaat desempeñar su papel y mostrar su ejemplo al resto. Ahora, ya que voy a tratar el tema de Tabligh, me gustaría llamar la atención a toda persona con cargo para que preste completa ayuda a los secretarios de Tabligh para la implementación de esta propuesta en su Jamaat. Deben participar en las actividades de Tabligh ellos mismos y demostrar su ejemplo personal a los miembros de la Jamaat. Toda persona con cargo puede practicar Tabligh de una manera u otra. Cuando las personas con cargo participan, establecen un ejemplo para los miembros de la Jamaat. Muchos Ahmadis, viendo tales ejemplos, sin necesidad de recordatorios especiales, se verán atraídos y se unirán a este esfuerzo y plan de acción para difundir el verdadero mensaje del Islam. Algunos secretarios tienen poco trabajo en sus departamentos y son capaces de dar más tiempo. Lo único que necesitan es voluntad y determinación. En cualquier caso, es obligación del secretario nacional de Tabligh enviar el programa establecido de plan de acción a los secretarios de Tabligh de las Jamaats locales. Además, deben asegurarse de que el plan de acción llega a todos los miembros de la Jamaat. La gente que no es parte del sistema administrativo. Pero lo más importante es que la mayoría entienda lo más importante es que la mayoría entienda la instrucción dada por Allah el Todopoderoso en este versículo. Y todo secretario de Tabligh, toda persona con cargo y todo Dayan y Jasusi, es decir, especialista en predicación, debe actuar acorde al mismo. He mencionado especialmente a los Dayan Jasusi porque ellos se han ofrecido para dar más tiempo al Tabligh en comparación a otros miembros de la Jamaat. Si ofrecen tiempo y tienen conocimiento pero
no prestan atención a aquellos puntos a los que Allah el Todopoderoso ha llamado nuestra atención, entonces sus esfuerzos estarán desprovistos de bendiciones y no se obtendrán los resultados esperados. En cualquier caso, el primer asunto hacia el cual nos guía Allah el Todopoderoso es la sabiduría. El segundo es ofrecer buen consejo y luego utilizar los mejores argumentos en discusiones y debates. Actualmente, las organizaciones terroristas y los autoproclamados eruditos musulmanes, en su fanatismo, falta de conocimiento y el uso de argumentos irracionales han difamado al Islam hasta un nivel que el mundo no musulmán cree que el Islam está desprovisto de sabiduría y es una religión sin racionalidad y para gente ingenua y loca, Dios nos perdone. Creen que el Islam únicamente enseña el extremismo. Estas circunstancias actuales otorgan una responsabilidad fundamental a todos los Ahmadis para que lleven a cabo tabligh y para que establezcan contactos acorde con esta instrucción de Allah el Todopoderoso. De esta manera, en primer lugar, esta responsabilidad debe ser entendida por las personas con cargos en cualquier nivel. En los últimos 1 o 2 años, las acciones de extremistas y algunos ulemas, algunos supuestos eruditos, han difamado el Islam hasta tal punto que luego han sido proyectados en los medios de comunicación, que se llevó a cabo una encuesta recientemente en la que se preguntó sobre si el Islam era una religión extremista y cruel y si se odiaba a los musulmanes. La mayoría respondió que el Islam era una religión muy extremista y que los musulmanes eran odiados. Dijeron que no desean que los musulmanes vivan en su país, ya que los musulmanes son una fuente dañina para la nación. En comparación, cuando esta encuesta se llevó a cabo unos años atrás, los resultados fueron completamente contrarios y la mayoría consideró a los musulmanes como buenas personas. En estas circunstancias nos deberían hacer reflexionar hasta el punto que debemos de esforzarnos para hacer tabligh de la manera instruida por Allah el Todopoderoso. En primer lugar, Allah el Todopoderoso dice que hay que realizar tabligh usando sabiduría, hikmat. ¿Qué es el hikmat? Hikmat tiene numerosos significados, los cuales para tener éxito en tabligh son esenciales para nosotros y debemos tenerlos en mente. Un significado de hikmat es conocimiento. El conocimiento es necesario para llevar a cabo el tabligh. Algunas personas utilizan su falta de conocimiento como excusa para evitar realizar tabligh. Esta es una excusa inválida en la actualidad. En esta época, el Mesías prometido nos ha otorgado tal conocimiento y argumentos que está disponible en la literatura de la Jamaat y que incluso el esfuerzo más pequeño por nuestra parte puede, hasta cierto punto, darnos una base sólida de conocimientos. Recursos de preguntas y respuestas están disponibles en audio y vídeo y también hay páginas web disponibles. A menudo, cuando el mensaje se está transmitiendo a los no ahmadis, ellos dicen que no tienen tiempo para discusiones. Por lo tanto, se les puede dar folletos con direcciones de distintos sitios web. Hay muchos que están, de hecho, interesados, pero no tienen tiempo en ese momento.
pero cogen información para su uso posterior. Muchos me han informado que adquirieron información de esta manera. Por lo tanto, en primer lugar, vosotros necesitáis aumentar vuestro conocimiento de modo que cuando tengáis una discusión intelectual con alguien, se le hable de una manera basada en su nivel de comprensión. En segundo lugar, debéis ser conscientes de dónde se pueden obtener las respuestas intelectuales en nuestra literatura y las páginas web a sus preguntas. Entonces, se debe dar argumentos a las personas de diferentes religiones y a aquellas que niegan la existencia de Dios, según su mentalidad, perspectiva y puntos de vista. Hikmat también denota una palabra firme y decidida y un argumento conclusivo, sin necesidad de nuevas pruebas para establecer su validez. Por lo tanto, en lugar de entablar largas discusiones, uno debe analizar y considerar una alegación y tratar de refutarla con unos argumentos fuertes. Además, una de las tareas del departamento de Tabligh es, teniendo en cuenta las tendencias actuales, compilar estas alegaciones y sus respuestas y ponerlas a disposición de las Jamaats para que el número máximo de personas tengan argumentos fuertes e intelectuales a su disposición. Además, Hikmat también denota equidad. No deben presentarse tales argumentos durante los debates que en respuesta pueden ser utilizados contra nosotros. Por la gracia de Allah, esta situación no suele surgir en los musulmanes de la comunidad Ahmadía, gracias a la labor educacional y la literatura del Mesías prometido y su califato. Sin embargo, este aspecto se observa en otros musulmanes o adherentes de otras creencias. Los musulmanes que se oponen a nosotros a veces hacen declaraciones en contra del Mesías prometido, que a su vez pueden ser utilizadas contra otros profetas también. E incluso algunas personalidades muy reconocidas que según su propia valoración se consideran eruditos realizan tales declaraciones en contra del Mesías prometido que a su vez pueden ser utilizadas en contra de otros profetas también. Así que el departamento de Tabligh también debe recopilar acusaciones de este tipo y sus respuestas y ponerlas a disposición de la Jamaat. Estas cosas están ocurriendo desde el tiempo del Mesías prometido, es decir, se plantean tales alegaciones que a su vez pueden ser utilizadas contra otras personalidades o incluso también contra su propia religión. El Mesías prometido presentó las respuestas de las acusaciones planteadas por los partidarios de otras religiones desde ese mismo momento, citando sus propias escrituras. También dijo a los musulmanes que los argumentos que plantean son, de hecho, argumentos inválidos. Tales argumentos eran planteados por los incrédulos en contra del Islam. El departamento de Tabligh, tal y como he dicho, debería publicar folletos más pequeños, abarcando algunas de estas acusaciones de este tipo y ponerlos a disposición de las Jamaats. Si desean involucrar al máximo número de personas en la tarea de Tabligh, entonces este departamento tendrá que trabajar con diligencia, así como invertir fondos. Del mismo modo, Hikmat también significa paciencia y clemencia. Por ello, hay una gran necesidad de emplear bondad y racionalidad durante el Tabligh. Hablar con furia y acritud deja una impresión negativa en los demás y consideran que las respuestas furiosas se deben a la falta de argumentos.
Debemos hablar suavemente e incluso a los que muestran ira. Es esta cólera y extremismo por parte de los supuestos eruditos la que ha dado a los críticos del Islam la oportunidad de realizar acusaciones. De lo contrario, si hubieran hablado con calma, muchas acusaciones podrían haber desaparecido. Luego, Hikmat también denota profetazgo. Por tanto, debatir y presentar argumentos desde este punto de vista significa que debemos realizar tabligh mientras aplicamos y empleamos los argumentos y las enseñanzas del Santo Corán que fue revelado al Santo Profeta. He observado que cuando se habla a la luz de los versículos del Santo Corán ante los críticos del Islam o a quienes están bajo su influencia, deja una impresión positiva en ellos. Otro significado de esta palabra es abstenerse de la ignorancia. Por lo tanto, uno debe hablar de tal manera que sea fácil para otros entender y disipar su ignorancia. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, también dijo que habláramos a la gente según el nivel de comprensión de los demás. Otro significado es que uno siempre debe hablar según la verdad y los hechos, y no expresar tales cosas que estén alejadas de la verdad y de los hechos solo para impresionar a alguien. Tales cosas que están en contra de la verdad y de los hechos en realidad tienen un efecto negativo porque al final la verdad sale a la luz. Por lo tanto, siempre hablad la verdad y con pruebas. Otro significado de Hikmat es que uno debe hablar en el momento y en el lugar apropiado. Es decir, si parece que un argumento enfadará al oponente y lo irritará, existe el peligro de distanciarle y en lugar de transmitirle el mensaje se termina discutiendo con él. Por lo tanto, uno debe abstenerse de utilizar tales argumentos. Evitad decir tales cosas y utilizar tales argumentos y en lugar de ello decid lo más apropiado en ese momento y según el temperamento de la otra persona. Eso debería acercarlo y no distanciarlo más. Algunas personas hablan en reuniones y los demás que están escuchando se ven afectados positivamente. Sin embargo, en ese momento, si en lugar de permanecer en silencio, vuelve a insistir y trata de repetirlo en la siguiente oportunidad que tenga, como consecuencia otros le vuelven a repetir sus propios argumentos o intentan persuadirle para que no se vaya de la reunión sin haberse convencido. Como resultado, el oyente se irrita y pasa de sentirse atraído a distanciarse, y el efecto positivo que podría haberse producido desaparece. Por lo tanto, para transmitir el mensaje es importante hablar de forma apropiada según el momento y el lugar e identificar el temperamento de la otra persona. También es un requisito a la hora de transmitir el mensaje que, a la vez que se muestra determinación, se deben aumentar los contactos personales. Solamente mediante el aumento de los contactos personales se puede identificar los temperamentos del otro. Por lo tanto, debemos tener continuidad y consistencia en nuestros programas de tabligh. El Asher Tarbiyat o Asher Tabligh
en los que se distribuye literatura en las calles no debería celebrarse solo 1 o 2 veces al año y pensar que uno ha transmitido justamente el mensaje. Hoy en día muchas personas de diferentes edades han venido aquí buscando asilo. Algunos son jóvenes y están en forma, otros son mayores, pero aunque todavía sus casos no se han decidido, la mayoría de ellos tiene tiempo y están desocupados. Por lo tanto, todas estas personas deben difundir el mensaje de acuerdo con su edad y salud y dar más de su tiempo para distribuir literatura. Si no saben el idioma local, deben salir afuera y distribuir literatura y casetes. Si van a salir por las calles a distribuir literatura, entonces debería haber un programa permanente de distribución. Aquellos que buscan asilo pueden hacer esto. Es una fuente de bendiciones y una buena acción, y cumplirán con la responsabilidad de distribuir el mensaje. Y puede ser que debido a estas bendiciones sus casos sean aceptados rápidamente. En cualquier caso, deberían ir constantemente a esos programas de tabligh de acuerdo con las instrucciones del departamento de tabligh. Se les debe proporcionar literatura, deben actuar y hablar de acuerdo a los significados de la palabra hikmat. La administración también debe participar, así como también los residentes de larga estancia. Esto no significa que solo he instruido a los solicitantes de asilo a participar en esto. Los Dayan Jasusi, los especialistas, también deben avanzar, no solo para conseguir el título de Dayan Jasusi, de Dayan especial, sino para dedicar más tiempo al campo de tabligh. Debemos decir abiertamente a la gente que el estado del mundo actual es el resultado de que están sumergidos en el materialismo y de desagradar a Dios el Todopoderoso. Por lo tanto, el único camino es acudir al Dios Todopoderoso y buscar la verdadera fe. Mu'azzatil Hasanata, este mandamiento significa transmitir el mensaje con sabiduría, es decir, transmitir el mensaje cortésmente y de manera que impresione a los corazones. Por lo tanto, es nuestro deber actuar en línea con el mandamiento de Dios el Todopoderoso para difundir el mensaje con sabiduría, consejos buenos y fuertes argumentos. Y debemos continuar haciéndolo con perseverancia. Dios el Todopoderoso declara que Él mismo producirá el resultado de esto. Es decir, solo Dios el Todopoderoso conoce al que se desviará y quién será guiado. Él ha dicho en otro lugar que no podéis guiar a alguien a la fuerza. Vuestro deber es transmitir el mensaje y entregar el mensaje de la verdad a cada persona del mundo. Debéis mostrar a otros la belleza del Islam y sus hermosas enseñanzas. El hombre no tiene el conocimiento de lo invisible, como para decir que en vez de perder mi tiempo, iré a tal y cual persona y le daré el mensaje con el que quedará impresionado. El hombre no sabe quién será influenciado. Dios el Todopoderoso afirma que no os he dado el conocimiento sobre quién será influenciado y quién no. Por lo tanto, de acuerdo con esta instrucción, nosotros no somos responsables del resultado. No es nuestra preocupación preguntarnos por qué no ha tenido un efecto positivo y por qué
el 100% de la gente no se siente impresionada y acepta el Islam. Si somos interrogados, entonces Dios el Todopoderoso solo nos preguntará cuántos de nosotros transmitimos el mensaje. Si no cumplimos con la responsabilidad de transmitir el mensaje, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no hemos actuado según la instrucción de Dios el Todopoderoso? Solo Dios el Todopoderoso sabe quién recibirá la guía y quién no. Si cumplimos con nuestros deberes, al menos después de fallecer, la gente no puede decir que no recibió el mensaje del Islam. Por lo tanto, no será nuestra culpa si no lo recibieron. Algunas personas oyen y comprenden el mensaje, pero desafortunadamente algún obstáculo atraviesa su camino y no lo aceptan. Hace 2 días, un misionero de un país europeo me escribió diciendo lo mismo, que cuando asistí al Jalsa de Alemania me encontré con alguien que estaba muy impresionado por el tabligh y todo el ambiente. Él consideró rellenar el formulario de Beth varias veces, pero algo le detiene. Es solo Dios el Todopoderoso quien sabe si tendrá la oportunidad de aceptar o no. Pero, en cualquier caso, hemos cumplido con nuestro deber introduciéndole a las verdaderas enseñanzas del Islam. Con respecto al tabligh, hay otra cosa que la gente pregunta regularmente, y es que con todo el tabligh que ustedes hacen, ¿cuántas personas se han convertido en Ahmadís? También dicen que los mismos musulmanes no creen que vosotros seáis musulmanes. Otra cosa que dicen es cuánto tiempo llevará para que las enseñanzas del Islam se extiendan gracias a la predicación que estáis realizando y el mensaje que estáis transmitiendo a la gente. Al mismo tiempo aceptan que lo que decimos es lógico y razonable. Muchas personas de diferentes lugares incluso me han preguntado esto y siguen haciéndolo. Recientemente, en el viaje de Alemania, un periodista preguntó esto y nuestra respuesta es siempre la misma, que hemos sido encargados para transmitir el mensaje y no podemos detenernos ni nunca lo haremos. Haremos lo que tenemos que hacer. Solo Dios el Todopoderoso sabe quién será guiado y quién no. Cumpliremos la tarea que nos ha sido encomendada, pero al mismo tiempo Dios ha prometido que Él y su mensajero prevalecerán, inshallah. Esto es porque tenemos la esperanza de que un día la mayoría entrará en nuestro redil. El Mesías prometido también ha dado alguna orientación desarrollando el versículo que recité. En relación a sí mismo explicaba que en ocasiones los enemigos del Islam habían intentado instigar sus sentimientos, pero a pesar de esto él se comportó de tal manera que impidió que la paz fuera perturbada y que realizaran alegaciones. En su libro escribe: Dios el Todopoderoso sabe que nunca he abandonado la amabilidad ni la gentileza a la hora de responder. Es decir, en otras palabras, nunca se ha dado el caso en el que haya abandonado la buena educación y el hablar con respeto, y siempre habló con palabras amables y gentiles. Dice, aparte de contadas ocasiones en las que hubo cartas extremadamente maleducadas y malintencionadas por parte de los enemigos, y adopté una postura firme hasta cierto punto. En ocasiones tuvo que mostrar firmeza, porque los clérigos malevolentes o los líderes muy perversos solían excederse en su falta de respeto e incitaban al público en general
Esto es por lo que tuvo que ser firme en sus respuestas del mismo modo que aquellos que se comportaban con dureza en sus escritos. Dice, para en este respecto contener el feroz entusiasmo del público, es decir, también si era en contra de los musulmanes, entonces él respondía con la misma dureza que ellos usaban. No había necesidad de mostrar más pasión que la suya o adoptar conductas salvajes que hubieran causado caos y desorden. Dice, esta firmeza no era de una pasión egoísta o furia, sino una estrategia basada en el versículo. Si en ocasiones uno debe mostrar firmeza, entonces debe ser, de acuerdo a este verso, como un método de estrategia. Es decir, decida aquellas cosas que sean correctas acorde a la situación y al momento. Y si es necesario responder a los enemigos de esa manera. Es decir, esto es por lo que en ocasiones era necesario adoptar la dureza, pero por lo general se mostraba amabilidad. Dice, mientras se han realizado esto como método estratégico y en aquellos momentos cuando los insultos, maldiciones y lenguaje obsceno de los enemigos había superado los límites y la gente usaba tales palabras sucias y perversas sin ningún respeto a nuestro maestro, el santo profeta, casi perturbando la paz. En ese momento es cuando se ha contemplado esta estrategia. Por lo que cada vez que se dé una situación que se rija por... se debe responder de manera sabia, utilizando la misma firmeza que ellos utilizan. Por tanto, este es el verdadero propósito, y es el de poner un final al engaño y a la conmoción. Por tanto, poner un final al engaño es el verdadero objetivo y estas cosas son necesarias para transmitir el mensaje de la manera correcta. El Mesías prometido nunca adoptó el mismo camino que adoptaron sus enemigos. En cambio, él proclamó que es necesario que nosotros sigamos las reglas del gobierno y de la ley. Además, fue a través de los argumentos con lo que intentó prevenir la difusión del engaño y buscó apoyo del gobierno. Allá donde tuvo que mostrar un sentido del honor, así lo hizo. En otro lugar afirma que el objetivo del verso no es que seamos tan gentiles y que hagamos tales concesiones que acabemos aceptando lo que va en contra de los hechos. ¿Acaso podemos considerar verdadero a un hombre que proclama ser Dios, llama a nuestro mensajero un gran mentiroso en relación a sus profecías y llama a Moisés asesino? ¿Es eso a lo que llamamos Mujadala Hasana? Por supuesto que no, dado que esta es una hipocresía fruto de la deshonestidad. Por tanto, debemos siempre tener en cuenta esta distinción y no mostrar flexibilidad alguna en aquellos casos donde perdamos nuestro sentido de la integridad y honor simplemente porque sintamos que debemos predicar y transmitir el mensaje a otros, aunque no debemos combatir y crear desorden. Hay ocasiones en las que es necesario rebatir y contestar lo que se dice. Por tanto, si nuestros oponentes se exceden en todos los límites en sus alegaciones o comienzan a adoptar un lenguaje hiriente y vil, entonces en ocasiones es necesario responder para detener el mal. Similarmente, el Mesías prometido también afirmó, y yo he mencionado esto previamente, que una postura suave ciertamente no significa ser flexible y tan asustadizo que uno comience a estar de acuerdo con aquello que está siendo dicho y que testifiquen en favor de algo que sea falso. En cualquier caso, es necesario usar la sabiduría. Es importante adoptar un tono suave y demostrar buenos valores, pero al mismo tiempo es importante decir que lo que está mal,
Por tanto, uno siempre debe recordar que la sabiduría no significa mostrar cobardía o testificar a favor de algo incorrecto con el fin de acercar a alguien a nosotros. Por ejemplo, hoy día la gente común ha aprobado algunas leyes en el nombre de la libertad, las cuales están completamente prohibidas por la Sharia. Si hablamos en contra de ellas, dicen que, aunque los ahmadís afirman estar libres de cualquier forma de extremismo y hablan en contra de él, y demuestran que no son extremistas, sin embargo también son extremistas con respecto a algunos temas. Ejemplos de esto es el tema de dar la mano a las mujeres o sobre la homosexualidad. Recientemente en Alemania algunas personas me hicieron esta pregunta, y a pesar de que algunos hablaron en nuestra contra con respecto a mi respuesta, la mayoría de ellos entendió la verdad detrás de ella. No hay necesidad de pelear, pero debemos decir que lo que está mal, está mal. Recientemente, aquí en Reino Unido, un miembro de un partido político que se había vuelto bastante popular al afirmar que iba a perfilarse como candidato para liderar un partido, anunció que no podía presentarse como líder del partido porque estaba en contra de la homosexualidad y el aborto. Y la sociedad no tolera que nadie hable en contra de ambas cosas. En lo que respecta a la homosexualidad, el Sagrado Corán y la Biblia, ambos mencionan que cuando esta enfermedad se extienda entre la gente, tarde o temprano serán castigados por Dios el Todopoderoso. Sin embargo, el aborto está permitido bajo ciertas circunstancias. En cualquier caso, su propia opinión era que no lo consideraba permitido. Similarmente, otro líder político dimitió hace unos meses porque estaba en contra de la homosexualidad y dijo que por ello se había visto obligado a elegir entre la política y la fe. Y con tal de salvaguardar su fe, decidió abandonar el liderato de su partido. Por lo tanto, si hay gente mundana cuya religión ni siquiera se encuentra en su forma original, está sacrificando sus asuntos mundanos por el bien de su fe y no muestra algún tipo de flexibilidad o cobardía, entonces, ¿cómo de fuertes deberían ser aquellos que creen en la última y eterna Sharia? Deberían responder sobre tales temas a aquellos que conocen en la sociedad, así como a sus contactos de tabligh, con sabiduría y argumentos contundentes. No debería darse el caso en el que muestren temor por perder sus ganancias mundanas o estar de acuerdo con todo lo que digan, no vaya a romperse su relación con ellos. Si uno habla con sabiduría, entonces sus relaciones nunca acabarán. Y en segundo lugar, Dios el Todopoderoso ha dicho, como se ha mencionado anteriormente, que sólo Él sabe quién va a ser guiado. Por tanto, aquel que Dios el Todopoderoso quiere guiar, Él mismo abrirá sus corazones hacia la verdad. Los responsables deben prestar mucha atención a esto, ya que he observado que son más propensos a expresar tal debilidad. Uno no debe preocuparse por la oposición, porque es la oposición la que abre nuevas vías para el tabligh. El Mesías prometido dice: cuanto más fuerte es la fuerza de la falsedad que se opone a la verdad, el poder y la fuerza de la verdad se hace igualmente mayor. El Mesías prometido afirma además, también se dice comúnmente entre los terratenientes o agricultores, que cuanto más intenso es el calor del verano, más fuerte es el monzón. En otras palabras, cuanto más intenso es el calor en los meses de mayo y junio, más fuerte es la lluvia durante el periodo del monzón, que es julio, agosto y septiembre. El Mesías prometido afirma además, hay un fenómeno natural que es que cuanto más fuerte es la oposición a la verdad, ésta brilla más y refleja su esplendor. Hemos experimentado esto nosotros mismos en cualquiera de los sitios donde hemos sufrido una oposición feroz y clamorosa, ya que finalmente conseguimos establecer una comunidad allí, y donde quiera que la gente nos escuche y permanecía en silencio, había menos progreso.
Somos testigos de esto incluso hoy. Recientemente en Alemania conocí a un huésped muy prominente, no Ahmadi, de Argelia, que había venido a verme. Dijo que sin duda actualmente su Jamaat está experimentando una gran cantidad de dificultades, pero se ha dado a conocer a casi todo el país debido a esta oposición, y de esta manera la gente ha llegado a conocer a la Jamaat. También dijo que si no hubiera sido por esta oposición, quizá la escala de esta difusión no hubiera sido posible en los próximos 10 o 20 años. Esto es algo que los Ahmadis también escriben, diciendo que si las circunstancias mejoran incluso un poco, hay muchas áreas donde la gente está dispuesta a aceptar el Ahmadiyyat. Por lo tanto, uno no debe temer a la oposición ni la de cualquier pueblo mundano. Pero junto con esto, el uso de la sabiduría es también muy importante. Para el tabligh también es muy importante que haya concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Uno debe practicar lo que predica y solo entonces se pueden pronunciar palabras de sabiduría y también tener un impacto en los demás cuando hay armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Llamando nuestra atención sobre esto, el Mesías Prometido dice: hay muchos molvis y ulemas que hablan desde los púlpitos y se consideran a sí mismos como el viceministro del profeta y exhortan a abstenerse de la arrogancia y otros males, pero su propia práctica y acciones son tales que uno puede conocerlas evaluando cuánto impacto tienen sus palabras en los corazones de las personas. El discurso de quien predica solo será impactante cuando haya coherencia entre su discurso y sus acciones. El Mesías Prometido dice: si tales personas poseían el conocimiento y practicaban lo que predicaban, entonces ¿qué necesidad habría que el Sagrado Corán declarase lo siguiente? Es decir, ¿por qué decís lo que no hacéis? Este mismo versículo indica que en este mundo ha habido personas, todavía las hay, y continuará habiéndolas en el futuro también, que han dicho cosas que ellos mismos no siguen. Por lo tanto, escuchen lo que digo y recuerden bien que si uno no conversa con una sinceridad verdadera de corazón y no hay esfuerzo práctico en ello, entonces tales palabras carecen de cualquier tipo de impacto. De hecho, es un gran testimonio de la veracidad de nuestro profeta, que no hay paralelo en la historia de los hijos de Adán, y a quien se le concedió tal éxito y tal capacidad de impactar los corazones. Esto fue solo posible porque había armonía entre su discurso y su práctica. El Mesías Prometido declaró además: recordad que las meras palabras y el habla no son de ningún beneficio a menos que estén acompañadas de la propia práctica, y las palabras tampoco tienen ningún significado a la vista de Dios, y es por esto que Allah Todopoderoso dice, es decir, ¿por qué decís lo que no hacéis? El Mesías Prometido afirma además: un mu'min no debe llevar una doble personalidad y siempre debe estar alejado de la cobardía y la hipocresía. Mantened siempre la integridad de vuestro discurso y práctica y demostrad la armonía entre ambos, y como los compañeros hicieron, vosotros también debéis seguir sus pasos y demostrar vuestra sinceridad y devoción. El Mesías Prometido declara en otro lugar: el primer aspecto de defender el Islam y revelar su verdad es presentar vuestro ejemplo como verdaderos musulmanes, y el segundo aspecto es que debéis difundir sus bellezas y excelencias en todo el mundo. En primer lugar, debéis convertiros vosotros mismos en un modelo y luego predicar el mensaje del Islam y difundir sus excelencias en todo el mundo. Con el fin de hacer tabligh, uno necesita llevar a cabo un cambio puro dentro de uno mismo. Cuando uno se convierte en un verdadero modelo como musulmán, entonces, sin duda que atraeréis la atención de la gente. Atraeréis la atención de la gente cuando ella observe vuestro ejemplo, y de esta manera, sin ni siquiera hacer tabligh formalmente, las puertas del tabligh se abrirán.
Que Alá el Todopoderoso nos permita adherirnos a sus instrucciones de acuerdo a esto. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر